expertos en consumo y, bueno, pues también asesores fiscales, economistas, y es el caso de esta semana. Nuestra colaboradora, la economista y asesora Alicia Luna, de asesoría Neo, pues está aquí con nosotros una vez más. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Alicia, hoy vamos a hablar de herencia. Sí. Un tema yo creo que interesante, del que está en la calle, porque se habla el tema de los impuestos, de una vez que uno pues recibe una herencia, cómo tributa esa herencia, qué tipo de impuestos hay que pagar, luego también la línea, las prioridades que tienen las personas en cuanto a recibir una herencia, por ejemplo el tema de pues quién tiene más derecho para una herencia, pues si un cónyuge o los padres de la persona fallecida, en fin, hay mucho que contar en torno a este tema. Sí. Y si te parece, vamos a arrancar ya. Pero antes voy a recordar los teléfonos de participación, por si acaso algún espectador quiere plantearte alguna pregunta: 951 15 0010 o 951 15 0011. Me imagino, Alicia, que podemos comenzar nuestro espacio de servicio público hoy con algo básico, ¿no? Que es la persona que se acerca a vuestro despacho. Más de uno dirá, bueno, ha fallecido pues tal familiar y no sé qué hacer, qué hay que hacer, qué pasos a seguir. Esa es la pregunta. La verdad que son, además son unos momentos que estás también aturdido porque, pues bueno, estás pasando por un momento sentimental también complicado. No es lo mismo hacer tramitaciones cuando uno se va a comprar un piso que cuando tiene que tramitar una herencia, claro está, ¿no? Entonces, la frase es, me ha pasado esto y es que no sé por dónde tirar. ¿Qué hago, no? Claro. Entonces, bueno, ahí la idea era un poco, pues vamos a intentar hacer un esquema donde se ve un planteamiento de lo que es una tramitación completa, sin entrar en muchos detalles, pero que nos quedemos con una idea de lo que supone. En primer lugar, que tengamos claro que tenemos 6 meses desde el fallecimiento, con lo cual no podemos dejarlo para el último día, pero nos podemos permitir un tiempecito de que nos organicemos y empecemos a hacer los trámites. Es un periodo, entonces, dentro de lo que cabe, razonable para todo ese papeleo, esa serie de trámites. En principio, da tiempo en 6 meses. Sí, de hecho, normalmente los impuestos se suelen liquidar al mes. Precisamente en este caso dan 6 meses, pues yo entiendo que pues, un poco por la parte esa, ¿no? Vale. Personal y sentimental. Entonces, si quieres, no sé si podemos ver. Tenemos un primer esquema, ¿verdad? Y así seguimos. Tenemos un esquema que nos va a ayudar también a comprender un poquito mejor pues todos estos trámites. El primer esquema, bueno, pues tras el fallecimiento, ahí lo estamos viendo en pantalla, se trata de determinar el qué. A ver, Alicia. De hacer una especie de inventario, ¿no? Sí. Qué bienes, qué derechos y qué obligaciones, es decir, qué cargas también tenía esa persona. Entonces, primero hacemos un inventario de vehículos, dinero en cuentas y demás. El segundo paso sería saber si esa persona hizo o no hizo testamento. Si no hizo testamento, hay un paso previo que es una declaración de heredero, que es un poco el que sustituye al testamento, donde uno de los herederos acude a notaría con 2 personas que no pueden ser familiares y se establece quiénes son los herederos de ese fallecido. Mira, la verdad que en el esquema que nos habéis facilitado está muy bien explicado, porque una vez que se hace el inventario, si hay testamento, directamente se adjudica. Ya nos vamos a la adjudicación de la herencia. Ahora, que no hay testamento, hay que ver quiénes son los herederos entonces. Lo que hemos puesto exactamente sería la flechita que va hacia abajo, donde nos paramos y hacemos una escritura previa en notaría. El siguiente paso, que es la adjudicación de la herencia, es donde ya sabemos qué inventarios hay, ya sabemos qué herederos hay y ahora hacemos el reparto. Una vez que ya tenemos esa escritura, lo siguiente ya son las liquidaciones de los impuestos y plusvalía, la Junta de Andalucía, bueno, después ya lo veremos con más detalle. Pones ahí también otros trámites porque entiendo que con la liquidación de impuestos no termina todo, que puede quedar algún fleco suelto. Por ejemplo, si tienes un vehículo, después tienes que ir a tráfico y hacer cambio de... Porque hasta ahora hemos liquidado los impuestos, ahora hay que hacer los cambios. Si era un bien inmueble, hay que pasar esa escritura por el registro de la propiedad. Si tenías un seguro de vida, ahora tenemos que ir con esos impuestos al banco para rescatar ese seguro de vida. Esos son un poco donde hemos abarcado lo de otros trámites. ¿Nos quieres poner también un caso que puede ser muy común, ¿no? De un matrimonio con, por ejemplo, 2 hijos, ¿no? 2 hijos con un piso y un coche. Sí. Un poco para que ahora en la explicación que vayamos haciendo veamos los pasos que habría que seguir. Pasos que habría que seguir. Sería un matrimonio con 2 hijos, un piso, un coche y unos ahorros en el banco. Unos ahorros en el banco, por ejemplo, ¿no? Supongamos que esa persona sí hizo testamento. Sí hizo testamento y aquí es muy común el tipo de testamento que es intentar darle a la viuda todo lo posible, que es el usufructo de todos los bienes, ¿vale? Si es así, pues entonces directamente ya nos iríamos a la notaría, los 3 herederos,
bueno, los hijos y la cónyuge, que realmente no es un heredero, pero bueno, nos vamos a la notaría y ya hacemos el reparto. Ya hemos valorado lo que vale el piso, hemos valorado el dinero que hay en las cuentas, el vehículo, y decidimos cómo lo repartimos, ¿vale? Digo que decidimos cómo lo repartimos porque sabemos el porcentaje que le va a corresponder a cada uno, pero después puedo decidir que uno se quede, por ejemplo, con el coche, el otro con menos parte del piso, con más parte. Con eso o incluso que haya a lo mejor herederos que renuncien totalmente. Puede renunciar en favor de otro. Si renuncia, en este caso, si renuncia uno de los hijos, directamente va al otro hijo, porque los herederos son los hijos. Si renuncias en favor de otra persona, en concreto, entonces ya, ojo, porque nos podemos estar encontrando en una donación. Con estas cosas hay que tener cuidado. Y las donaciones también tributan. Y las donaciones tributan bastante. Tributan. Vale. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema de la herencia, porque volviendo al punto anterior, ¿no? Si hemos hecho testamento, dejamos plasmado a quienes dejamos nuestros bienes y en qué proporción. ¿Qué no hemos hecho testamento? Por recapitular. Entonces, el reparto y los herederos serán por ley, tendremos que firmar una escritura previa denominada declaración de heredero, donde tendrá que acudir uno de los herederos junto con 2 testigos que no sean familia. Exactamente, un poco para que no parezca que están coaccionados. Exactamente. Ajá. De todas formas, también se lleva el libro de familia, es decir, hay otra serie de documentación para comprobar que realmente esas personas son los herederos y no otros, ¿no? ¿Tenemos total libertad a la hora de establecer pues un testamento a quién queremos heredar o hasta cierto punto? Mira, depende de la comunidad autónoma donde estemos. Aquí en Andalucía. Aquí en Andalucía, la herencia, digamos que la hacemos 3 partes. Hay una parte que es la legítima, esa es exclusivamente para los herederos, en el orden que hemos dicho antes. Hijos si tengo, padres si tengo, y si no, pues ya iríamos a cónyuge y demás. Seguimos con nuestro ejemplito de antes, ¿no? Los herederos, esa tercera parte va directamente para sus 2 hijos. La segunda tercera parte, de ahí el usufructo para la viuda, o el viudo, en este caso es que hemos puesto que él sea él el que fallecía, vale. Para la viuda. Sería para la viuda, y dentro de ese usufructo, esa viuda no solo puede disfrutar, por ejemplo, de la vivienda, sino que también, por ejemplo, podría alquilarla. Exactamente. ¿Y venderla? No. Venderla no. Venderla no. Vale. Entonces, pues, legalmente hay un tercio que yo no puedo decidir qué hacer con él. Se lo tengo que dejar a mis herederos. Sí. Hay otro tercio que se llama de mejora, donde yo puedo mejorar a alguno de los herederos. Por ejemplo, digo, pues a mi hijo tal, que es que el que me está cuidando, pues le doy ese tercio. Y un tercio de libre disposición, que es el único que podemos decidir dárselo a quien queramos, aunque no haya vinculación familiar. ¿Vale? Esto es lo que podemos hacer cuando vamos a hacer un testamento. Claro, pero si no hacemos el testamento, entonces aquí ya no hablamos de tercio, de libre disposición ni... No y sí, porque si no hay testamento, directamente para los herederos va todo excepto el usufructo de un tercio que es del cónyuge. O sea, si no hago testamento, por ley, el cónyuge solamente se queda con el usufructo, que ahora después explicaremos lo que es, de un tercio. El resto es para los herederos. Sí. Aquí estamos viéndolo en un segundo cuadro, pues especificado ese primer tercio, el segundo tercio y el tercer tercio. Recapitulando, el primero sería legítima estricta, el segundo tercio de mejora y el tercer tercio de libre disposición. Exactamente. Vale. Más cositas que podemos contar, Alicia. A ver. Bueno, pues vamos, como ya hemos hablado varias veces del tema del usufructo, vamos a explicar un poquito qué significa esto. En un bien, normalmente en un inmueble, cuando uno lo adquiere, normalmente se adquiere en pleno dominio. Es decir, yo soy propietario y además tengo el derecho a utilizarlo. Pero también puedo adquirirlo, o porque me viene por herencia, se hace una separación. Y una parte se va a quedar el usufructo, no es propietario, pero utiliza la vivienda. La alquila, puede... O la habita. O la habita, pero no es propietario en sí. Y el propietario, pero sin derecho de uso. Hasta que no fallezca el usufructuario. Efectivamente, el usufructuario, y esa parte, ¿cómo se calcula? Va en función de la edad que tenga esa persona cuando fallece. Seguimos con el ejemplo de antes. Fallece el padre, la viuda, si es una persona joven, por ley de vida, le quedará muchos años de vida, entonces el usufructo será elevado. Si es una persona muy mayorcita, pues le quedará muy poquito usufructo. Es decir, que ese es un porcentaje que va a depender
de la edad que tenga la viuda o el viudo, ¿vale? Entonces se queda con ese derecho a utilizarlo, pero no propiedad, y el hijo con esa propiedad sin derecho a utilizarlo, un poco para garantizarle al cónyuge sobre todo el tema de que su vivienda pueda seguir viviendo en ella sin ningún problema, ¿no? Claro. Vemos que entonces la edad es importante a la hora de contemplar ese usufructo. Claro, la edad es importante. A título ya curioso, se calcula quitándole a 89 la edad que tenga ese usufructuario. ¿Vale? Nunca va a ser menos de un 10%, pero nos movemos en uno, pues bueno, pues que nos podemos encontrar una persona que su usufructo es un 50 y tantos %, y la otra persona que sea un 10% solamente. Aquí tenemos, por ejemplo, dice el piso, pues valorado en 120.000 euros, el coche en unos 5.000, ahorros, pues que ese matrimonio tuviera unos 10.000 euros, la suma de todos son 135.000 euros. En gananciales ese matrimonio tenía 67.500 euros. Que es la mitad. Que es la mitad. Vale, si nos quieren poner el siguiente esquemita... Sí, vamos a poner el siguiente. Vale. Ahí está. Este matrimonio tenía, bueno, por todo lo que tú acabas de decir, nos suma, ese es el inventario que hablábamos antes, ¿no? Sí. ¿Cuánto me suma ese inventario? 135.000 euros. A la viuda le corresponde ya el 50% porque ellos lo han comprado todo en gananciales. ¿No tenían separación de bienes? No tienen separación de bienes, vale, supongamos. Entonces, por ese 50% no se tributa, ese ya es de ella. Lo único es que en este momento se dice, oye, que esto que ya era tuyo, pues que lo confirmamos, ¿no? Que sigue siendo tuyo. Y el otro 50%, que es la parte que iría hacia abajo, es la que dividimos en los 3 quesitos que hemos hecho. En este caso, a la viuda, que no me acuerdo qué edad la habíamos puesto, pues le corresponde 29. Pues que son 19.500 euros de esa herencia. Ajá. Y los hijos se reparten a partes iguales 23.900. Mira. Y el siguiente esquema que vamos a ver, Alicia, es bienes del matrimonio. Bueno, creo que sí. Porque lo hemos visto ya con los números, que era más... Efectivamente, el primero era con los porcentajes y el segundo lo que es la cantidad en sí. Exactamente. Vale, perfecto, perfecto. Oye, creo que lo siguiente que te tendría que preguntar es cómo sabemos si se ha hecho testamento, porque claro, la persona que ha fallecido en vida ha podido comunicar a los herederos, oye, yo he ido a la notaría, hay un testamento para que lo sepáis, en fin. Pero si esa persona no ha dicho nada, ¿dónde tenemos que dirigirnos para saber si había o no testamento realizado? Claro, hay un registro donde nos da un certificado que se denomina de últimas voluntades. Sí. Es muy común que este certificado nos lo facilite la propia funeraria, y si no, pues la notaría también nos lo tramitan. El certificado de últimas voluntades lo que nos dice es si esa persona tuvo testamento o no, o si tuvo más de uno. Porque a lo mejor nosotros tenemos conocimiento de uno, pero resulta que después hizo algún cambio, entonces el último... El que tiene valor. Siempre y cuando no sabemos, demuestre que lo hizo pues ya sin capacidad y demás, es el que tiene valor, siempre es el último. Entonces ya se sabe en qué notaría se firmó y hay que pedir una copia de ese testamento para ver lo que la persona pues quería hacer con su herencia. Mira, Alicia, los compañeros están rotulando ahora mismo los teléfonos de participación, 951 15 0010 o 951 15 0011. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda en torno a la herencia, pues aprovechar esta ocasión que tenemos a Alicia Luna, que es una gran economista y que está, vamos, se sabe lo de la herencia al dedillo, así que es una oportunidad de obtener rápidamente pues la duda pues aclarada. Bueno, ya que tenemos, sabemos quiénes son los herederos y todo, y sabemos también, hemos hecho ese inventario, ¿no?, de los bienes del fallecido, ¿qué hacemos ahora? Vale, ahora ya llegamos a la parte del reparto. Sí. ¿Vale? Siempre y cuando mantengamos los porcentajes, es decir, los importes que hemos dicho antes, que comentábamos, a la viuda le corresponde 19.500. Sí. Siempre que eso se mantenga, el reparto se puede hacer de otra manera. Es decir, no tiene por qué quedarse con un 20% del piso, el hijo con un 40%, el otro hijo con un 40%, del dinero. Si los herederos están de acuerdo y están conformes, se puede hacer de otra manera. A lo mejor uno de los hijos dice, oye, pues yo me quedo con el coche porque a mí pues me viene mejor, pues mira, yo prefiero quedarme con el dinero. Luego ya está la parte fiscal. Fiscalmente, un ejemplo, es más interesante que la viuda se quede con la mayor parte de la vivienda. ¿Por qué? Porque a la hora de pagar la plusvalía, que es un impuesto municipal, como ella reside en esa vivienda va a tener una bonificación casi del 100%. Entonces, mientras mayor parte se quede ya de la vivienda, pues la plusvalía mayor ahorro tendremos. Es decir, esto es un ejemplo un poco de que sí que es importante que nos sentemos a ver el reparto cuando hay
buena armonía. Cuando no lo hay, pues claro está, por desgracia, pues todo tendrá que ir como marca la ley, ¿no? Claro. Pero que no quiere decir que ya cada uno, si son 3 partes, cada uno una tercera parte del piso, una tercera parte del dinero, ¿no? En esa adjudicación podemos decidir cómo hacerlo, siempre que respetemos ese importe final que a cada uno le tiene que quedar. La verdad que son tantas cosas que, corrígeme si me equivoco, pero eso estaríamos hablando en el caso de que esos porcentajes salgan, por ejemplo, de una herencia donde no hubiera un testamento. No tiene por qué. No tiene por qué, aun habiendo testamento. Aun habiendo testamento, los beneficiarios de esa herencia podrían contradecir lo que haya recogido en su testamento fallecido. Sí, lo podrían contradecir, lo que pasa que no es exactamente... Con peligro de que se levante de la tumba y diga, ¿qué estáis haciendo? No de que aparezca por la noche. No, lo podrían contradecir, por eso te hacía mucho hincapié. Sí. Normalmente en el testamento no se suele poner quiero que a mi hijo tal le corresponda el piso tal. O sea que esto es fruto de las películas. Claro, lo hay también, Vale. pero lo más común aquí, además un tipo de testamento que a lo mejor mucha gente se sentirá identificado, es lo mío para ti y lo tuyo para mí. Ajá. Y ahí lo que se suele hacer es, para mi cónyuge, el usufructo de todo, y si él falta antes que yo, pues para mí, y el resto para mi hijo. Entonces, no te está diciendo cómo hacer reparto, te está diciendo del total qué importe te tienes que llevar tú. Ahora, si él no lo ha dicho de otra manera, ese importe a ti se te puede pagar en coche, en dinero o en piso. Ajá. Lo ves que realmente no estamos contraviniendo lo que ha expuesto. Nosotros estamos haciendo ahora, y de hecho se suele hacer así precisamente por eso, para que después los herederos, bueno, pues un poco puedan decidir también cómo quieren hacerse ese reparto. Bueno, hemos visto creo que el último esquema, ¿verdad, Alicia? Aunque no sé si lo podemos recuperar, lo vamos a recuperar, y si os parece, pues lo hacemos un poquito más detallado, ¿vale? Era el esquema 5, pues que además nuestra colaboradora ha rotulado, ha denominado distintos repartos. Ahí lo estamos viendo. La otra opción. En la parte de la izquierda vemos como por porcentaje le repartimos a cada heredero la parte del piso, del coche y del dinero por su porcentaje correspondiente. Entonces todos tienen parte en todo. Claro. En la parte de la derecha se ha modificado. Se ha modificado. Por ejemplo, el hijo pues se queda con un coche y un poco de dinero. El hijo 1 solamente dinero. Y del piso, el resto lo hemos repartido. Al final, si te fijas en la fila de abajo, exactamente. Entonces, eso es lo importante, y eso es lo que a ti te preocupaba, de que estábamos ahora haciendo lo que el testamentario no había dicho. En valor, lo que es el valor de esa herencia, sí es igual. Eso hay que respetarlo. Claro. Eso hay que respetarlo. Efectivamente, a la viuda al final le corresponde 19.575 y a los hijos 23.962. Y la suma de todas esas cantidades, se lleve uno el piso, parte del piso, y otro el coche, y otro no se lleve coche, pues 67.500 el valor de esa herencia. Exactamente. ¿Vale? Hablando de un matrimonio que estaban casados en gananciales. En gananciales. Por tanto, de todo ese inventario, la otra mitad de 67.500 es que sigue siendo de la viuda. Ya era de la viuda. Ya era de la viuda y continúa siendo de ella. Perfecto. Bueno, vamos a ver, más cositas, porque hemos hablado de impuestos, y aquí esto sí que tú sabes que es algo que le preocupa mucho a los ciudadanos, incluso se escucha, que yo no sé si es más leyenda urbana o no. Hay muchas leyendas urbanas sobre estos temas. Que hay gente que ahora, con estos tiempos tan complicados, que parece que estamos pasando ya la crisis poquito a poco, mucha dificultad, pero que estos últimos años ha habido gente renunciando a herencias por temas de impuestos. ¿Es más de lo que se escucha o ha habido casos pero no tanto? Depende muchísimo del caudal. El caudal hereditario es el inventario ese que estamos hablando, ¿no? Entonces depende muchísimo del importe que estemos hablando y de si esa herencia trae deuda. Porque antes hablábamos, tú lo has apuntado antes, pero no hemos entrado en la posibilidad de renunciar a la herencia. O sea, si cuando yo voy a coger esa herencia ya sé que hay deuda, lo miro y sé que superan los valores de los bienes, yo como heredero puedo renunciar a ella. Entonces, a lo mejor los casos estos que tú comentas, pues a lo mejor, pues por desgracia hoy día, pues muchas viviendas que se han quedado precisamente con una carga, entonces no lo cojo. Puedo también aceptar la herencia a inventario, quiere decir, oye, yo me la quedo, pero las deudas, solamente voy a pagar las deudas con los bienes que cojo. Una vez que cubra los bienes, yo ya con mi patrimonio no pago nada. Esto se suele hacer cuando realmente no conozco cuánta deuda pudiera haber detrás, ¿no? O aceptarla
pura y simplemente quiere decir que con todas sus consecuencias. Claro, heredo con lo bueno y con lo malo, con la carga que tenga también, por ejemplo, esa vivienda, si incluso hay viviendas que se rehipotecan y todo eso. Entonces, en este caso que tú comentabas, bueno, pues puede ser porque venga con una deuda. Puede ser también herencia grande o herederos personas que no tenían una descendencia directa y los herederos son sobrinos. Ahí ya estamos hablando de otra película, porque no hay reducción. En el momento que nos empezamos a alejar en tema vínculo familiar del fallecido, se paga más impuestos. Se paga más impuestos. Entonces, pues una herencia medianamente grande y una vinculación lejana, pues puede suponer un problema. Hombre, aún así se entiende que siempre vendiendo algunos pisos te compensará, ¿no? Pero sí que es un problema, De hecho, la Junta lo plantea y te dan un tipo de aplazamiento para esos casos donde tú percibes muchos bienes, pero no tienes liquidez para hacer frente, ¿no? Claro. Los casos comunes, ¿no? Sí. Como este ejemplito que llevábamos en los casos normales. Pues un piso, 2 pisos, dependiendo de la familiaridad que tenga. El primer impuesto, plusvalía, ese no depende de nada. Ese por cada piso que se herede, desde la fecha que lo compró la persona que falleció hasta que fallece, te calcula el ayuntamiento una plusvalía que hay que liquidarla. O sea, es un impuesto municipal. Es un impuesto municipal. municipal. El primer organismo con el que tenemos que... Una vez que tengo la escritura, ya los distintos organismos, siempre que la hagamos en el plazo de te llaman directamente, te dicen. Pues, te lo recuerdan. Te lo recuerdan. Lo están haciendo. ¿Ah, sí? Sí. Antes era muy habitual, a lo mejor fallecía pues tu padre y decía, bueno, ya no, cuando ya fallezca mi madre, pues ya lo haremos todo, ¿no? Ya no, ya están sancionando, ya hay vinculación con el registro civil, entonces el ayuntamiento pues te avisa, te dice, oye, que sabemos que ha fallecido tal persona, que pasa te corresponde, por pasa por cobrar. aquí. O sea, además que uno de los impuestos, la verdad que es más... Pero bueno, a ver, la plusvalía estamos hablando sobre bienes inmuebles. Sí, solamente bienes inmuebles. Desde un garaje hasta un trastero, hasta un piso. Todo lo que tenga un IBI. Vale. El problema, que si esa vivienda era muy antigua, la plusvalía va en función de los años que hayan pasado. Entonces, nos podemos encontrar con plusvalía bastante elevada. El ayuntamiento... ¿Podrías ponernos un caso para más o menos entender? Bueno, es que... Un piso, por ejemplo, que tenga, yo no sé, pongamos 50 años de antigüedad y que pueda costar en el mercado 120.000 euros. Pues te puede ir perfectamente a 6.000 euros en plusvalía. Dios santo. Bueno, 6.000 euros, que teniendo en cuenta que la mitad es de la viuda, pues en este caso son 3.000 euros por lo que tenemos que pagar. Claro. Pero una plusvalía de 3.000-4.000 euros... Es lo más normal. Te la puedes encontrar. Depende de bueno, y si hablamos, por ejemplo, de una vivienda que sea relativamente, pues no tan antigua, por ejemplo, 10 años, que también tenga ese valor de 120.000 euros, sería inferior. Sí, muchísimo. De hecho, sí... Oye, y es curioso, ¿no?, que por el hecho de que la vivienda sea más antigua, que pagues más. Sí, porque realmente se llama impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Vale. Entonces va sobre... Oye, desde que tú lo compraste, este piso se ha revalorizado. Exactamente. Y me da igual el precio, el valor que le pongas en escritura, a cuántos lo valores, a cuánto está el precio de mercado. Es un impuesto que tiene su línea independiente. Alicia, ¿y esto lo hacen todos los ayuntamientos de España? ¿No hay ninguno que tenga eliminado este impuesto de la plusvalía? Mira, pues, no te puedo responder, porque la verdad que como es municipal, pues... Pero aquí en Málaga se paga. En Málaga sí, en Málaga en toda la provincia. En Málaga capital se gestiona en Tabacalera, que es donde está Getrisán, y en los municipios, excepto que tengan su propia unidad de recaudación, pues en el PTA, que es donde lo tramitan. Y ahora vamos con la otra administración, la Junta de Andalucía. Junta de Andalucía, el impuesto de sucesiones, que es el impuesto en sí, digamos, de la herencia. Que sabes que este impuesto es el que está en la calle, que la gente habla mucho, de que si aquí en Andalucía se paga mucho más con respecto, por ejemplo, a otras comunidades como Cataluña o Madrid. Que es la que siempre sale a relucir. ¿Qué pasa con este impuesto? ¿Qué pasa aquí? Aquí sí nos afecta el valor que hemos puesto en los bienes. De hecho, nos afecta hasta tal punto que yo puedo ponerle a un piso un valor de mercado que yo creo y la Junta de Andalucía te dice, muy bien, pero el valor mínimo fiscal es este y puede que sea incluso por encima. Entonces, a la hora de hacer la escritura, se intenta que se ajuste a los valores que nos marca la Junta, ¿vale? Sí. Dicho esto, pues tenemos nuestra herencia, nuestro caudal, nos vamos al impuesto de sucesiones. Tenemos un límite por familiares, por descendientes y demás, de 15.900 euros. Es decir, a lo que a mí me salga de mi parte, volviendo al ejemplo de antes, ese hijo que se llevaba 23.000 euros, directamente le restamos 15.900 por ser el hijo, simplemente. ¿Vale?
Y luego, en segundo paso, si su base no llega a 175.000 euros, no pago por el impuesto de sucesiones. Es el caso más habitual, porque tienen... A ver, yo es que quiero que esto quede muy clarito, sí. O sea, que por hijo el límite para no pagar... No un límite, sino primero una reducción, es decir, yo ya sé cuánto me corresponde a mí, 23.000 euros. Sí. Por esos 23.000 euros, por ser hijo, quítale 15.900. 15.900 que por eso no tendría por eso no pago nada, pago, ¿vale? Luego hay otra serie, quiero poner malos ejemplos, sí. más una serie de reducciones. Sí. Si aún así no superas los 175.000 euros, está totalmente, no tienes que tributar. Vale. Te va a salir a cero la cuota. Entonces, superar 175.000 euros por cada heredero no es fácil. Es decir, ya tiene que ser una herencia que estemos hablando de varios inmuebles, unos fondos, dinero importante y demás. Entonces, hasta ahí, pues mira, no hay ningún problema porque tengo que presentar impuestos, pero me sale a cero. ¿Qué ocurre? Que si supero los 175.000 euros, tributo ya por todo. Claro. Es decir, he recibido 175.500 y ya me obliga a tributar. Y ahí ya es donde sí que nuestro impuesto en relación con otras comunidades pues un poquito más elevado. Si no soy familiar directo, me olvido de los 175.000 euros que te comentaba antes. O sea que ya de por sí empiezo a tributar desde antes, no tengo esa serie de reducciones, no tengo ese mínimo, sí. Y además los porcentajes que me van a aplicar van a llevar un aumento. O sea que realmente serán muy pocos los herederos que por heredero reciban más de 175.000 euros. Sí. Por eso te decía que el impuesto de sucesión en sí es raro pagarlo. Lo que pasa es que cuando hablamos de herencia me sale a pagar mucho, normalmente se mete todo. Y a lo mejor no estamos refiriendo a las plusvalías. Claro, plusvalía que es más, si después la vivienda tiene que pasar por el registro de la propiedad, bueno, pues los 800 euros se no va a ir, el notario pues 900 euros se no van a ir. Claro. Entonces al final hablamos, la herencia es cara. Bueno, vamos a responder, decíamos sí. A veces, ¿verdad? Hay que también valorarlo, pero yo creo que estamos aclarando bastantes cosas que, bueno, a mí, por ejemplo, creo que es importante el destacar eso, que en Andalucía, si no se supera esos 175.000 euros por heredero, hablamos, por ejemplo, de hijos, pues en principio no tendrían que pagar el impuesto de sucesiones. Y otro tipo de herederos que no sean tan directos como un hijo, tendríamos el tope de, creo que, ¿cuánto hemos dicho? Bueno, si nos vamos ya que no tenga ningún tipo de reducción, porque ya sean sobrinos y demás, todo. No tiene reducción ninguna. Y encima el porcentaje que se le aplica lleva un incremento. Un incremento. Entonces, en ese caso, mejor no hereda de ti. Entonces, en ese caso, se complica bastante todo. Bueno, vamos a responder una serie de dudas, ¿vale?, que nos habéis mandado en días previos a la realización del programa de hoy. Anunciábamos que iba a estar con nosotros Alicia Luna, hablando de herencia, y dábamos nuestro correo electrónico, malagatv@ptvtelecom.com. Bueno, pues nos han llegado los siguientes correos. Paula nos pregunta: hace pocos meses falleció mi madre. Mis hermanos y yo queremos renunciar a la herencia a favor de mi padre. ¿Podemos? Pues mira, esta es una de las cosas que comentábamos antes. Renunciar en favor del padre, como el padre en sí no es heredero, nos podemos encontrar ante un caso de tener que tributar por donaciones. Sí. Entonces, ¿podemos? Puede, pero ojo que al final te toca tributar. O sea, es mejor que aceptes la herencia, excepto que, bueno, por otras circunstancias, fiscalmente, sí. Es mejor que aceptes la herencia, que el padre se lleve su parte y ya está. José nos pregunta: cuando falleció mi abuela no hicimos ninguna escritura, ahora ha fallecido mi abuelo y no tenemos muy claro si hay que hacer dos escrituras al ser en dos momentos distintos. Esto es algo muy habitual, que te decía que se hacía antes, ¿no? No, se hace en una sola ya el notario recoge pues el primer fallecimiento, ¿no?, y el segundo. Que porque hagamos la escritura ahora no quiere